Bueno, ya estamos de vuelta tras la pausa publicitaria y está conmigo Rafael Torres, del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, y como les decía, hoy de lo que toca hablar, de lo que les vamos a hablar es de orientación universitaria, porque este mes de mayo, junio, bueno, antes de que llegue la selectividad y de hacer las inscripciones correspondientes, es todo un momento de pensar qué queremos ser el día de mañana, sobre todo para esos estudiantes que se encuentran ahora mismo en segundo de bachillerato. Bueno, pues para tratar de no aclarar ni mucho menos pensar por ellos, pero sí contarles lo que existe, lo que hay ahora mismo. Para eso está conmigo Rafael Torres. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Bueno, Rafael, un momento para los alumnos de bachillerato, y ya no solo los de bachillerato, sino también todos esos posibles futuros estudiantes, tal y como está el mercado ahora mismo laboral. Son muchos los que se apuntan de nuevo a volver a estudiar, a volver a formarse, ¿verdad? Sí, realmente es un momento oportuno para volver a mirar a la universidad, e incluso los que ya tienen un primer título universitario, pues pensar en una formación complementaria, en hacer un máster, en hacer un curso de especialización, etcétera, ¿no? Es decir, la universidad está interesada en ofrecer ese tipo de cursos, de másteres, de expertos, etcétera, que les permita a los profesionales reciclarse y prepararse un poco para afrontar el mundo realmente complejo que nos está tocando vivir, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un poquito a los más jóvenes, aunque toda esta información, obviamente, los que no son tan jóvenes la pueden también tomar perfectamente. En los institutos de Camargo, de Cayón, organizaron hace unas semanas una jornada divulgativa sobre orientación universitaria en La Vidriera, en Camargo. Pero también la universidad se ha querido sumar a esos actos de divulgación a través de una jornada de puertas abiertas el pasado viernes. Rafa, entonces, háblame un poquito de esa jornada, de cómo fue, qué dudas intentabais resolver a fin de cuentas. Bueno, la jornada de puertas abiertas, hemos tenido varias sesiones, ¿no? Por un lado ha estado la jornada de puertas abiertas para los estudiantes de segundo de bachillerato, que han venido, no recuerdo exactamente las fechas, en el mes de abril-mayo, y han podido ir a los centros, visitar los laboratorios, en su caso, las aulas, y estar un poquito más en contacto con la oferta que la universidad tiene, ¿no? Y luego el día 10, el viernes pasado, tuvimos las jornadas para padres y para las familias en general, y también para los estudiantes que quisieron acercarse, que consistieron en una especie de feria, ¿no? Que de 5 a 9 de la tarde se realizó en el hall de la Facultad de Derecho y de Empresariales, y entonces pues había distintos stands donde cada escuela o facultad pues ofrecía información sobre los títulos que se imparten en ella, las condiciones para el ingreso, etcétera, ¿no? Entonces los padres han podido hablar y preguntar todo lo que quisieron. Y luego ya tuvimos a las 7 una sesión informativa donde pues saludamos, le dimos la bienvenida a los padres y tratamos de hacer un pequeño resumen de la oferta y abrir un debate también con los padres sobre aquellas dudas que todavía le hubieran quedado pendientes, y etcétera, ¿no? Con la idea de orientarlos lo mejor posible. Hablas de padres siempre. Sí. Los alumnos en algunos casos también asistirían, pero ¿hasta qué punto los padres influyen en esa decisión? Pues no lo sé, sinceramente es una pregunta difícil, no lo sé. Yo sí sé lo que aconsejo siempre a los padres, ¿no? Y yo creo que el consejo siempre es dejar que los hijos elijan, orientarlos, apoyarlos en ese momento, en esa decisión, pero me parece un error tratar de conducirlos demasiado a una decisión que no parta de ellos, ¿no? Ese es mi primer consejo, ¿no? Porque entiendo que la elección de algo que te ilusione y que te guste forma parte del éxito con toda seguridad, ¿no? Ese es cuando un alumno ahora está pensando, ¿en qué me apunto? Si tendríamos que ordenarlos, ¿no? De una forma escalonada, ¿qué factores a la hora de hacer esa lista, esta sí, esta no, por qué sí, por qué no, qué hay que tener en cuenta además de tu experiencia ya, lo más importante? Yo creo que lo más importante es lo que he dicho antes, lo más importante es que el alumno haga algo que le guste, ¿no? Eso me parece fundamental. La segunda
parte sería que una vez que decides hacer algo que te guste, lo hagas con empeño. Es decir, hace falta trabajar y trabajar duro y poner ilusión y ser consciente de esa segunda parte. Ser consciente de esa segunda parte, no solo basta con que me guste algo. No, dentro de lo que me guste, no todo me va a gustar. Efectivamente, ¿no? es decir, en una titulación, en un camino, en cualquier camino que uno inicia, hay, bueno, pues gran probabilidad de que aparezcan cosas que te gustan y otras que gustan menos, pero hay que ir cubriéndolas también, ¿no? Entonces esa segunda parte es muy importante, ¿no? Y luego, si hablamos un poquito de las perspectivas futuras y del empleo, yo creo que no hay que obsesionarse con cuáles son las salidas profesionales de lo que me gusta, ¿no? Yo creo que hay que obsesionarse con hacer las cosas bien, con formarse bien en aquello que uno haya elegido y luego formarse también en lo que ahora llamamos las competencias transversales, ¿no? Es decir, yo creo que tan importante como ser un buen profesional y adquirir los conocimientos técnicos, tan importante como eso es adquirir una serie de competencias como son, por ejemplo, pues hablar en público, defender una idea ordenadamente, ser capaz de trabajar en grupo, de liderar un grupo, de tener una capacitación en idiomas importante. Todas esas cosas pesan tanto más que el conocimiento técnico concreto, ¿no? Es decir, ya no basta con ser un buen periodista, un buen médico, aparte hay que tener otras competencias que son tan importantes como las otras, ¿no? Es importante hablarles a los padres, claro, que además de poder estudiar ese estudio de grado, esa carrera, esa licenciatura técnica, lo que sea, también es importante ampliar, y para ello, claro, también hay una oferta complementaria a todas esas actividades. Efectivamente. Que no necesariamente van a puntuar nota, pero que sí van a enriquecer y mucho, ¿no? Esa oferta también se les da a conocer a los padres o a los alumnos. Totalmente, es decir, la universidad tiene en todas las titulaciones una serie de asignaturas que van encaminadas a que los estudiantes adquieran esas competencias. Pero esas competencias además se adquieren no solo en asignaturas, se adquieren también participando simplemente en la vida estudiantil, haciendo algunos cursos que no tienen por qué puntuar, como tú bien dices. Simplemente el hecho de ser activos, de participar en asociaciones, de participar en los órganos de gobierno donde los estudiantes tienen su lugar, ¿no? Es decir, en las delegaciones de alumnos, en el consejo de estudiantes. Todas esas actividades van formando a la persona en esas otras competencias que son tan importantes, ¿no? Es decir, que no basta con ir a clase y estudiar. Entrar en esa parte, claro, bueno, quizá esto es algo que lo apreciamos más después. Claro, si hubiera es difícil. hecho, es complicado el verlo en el momento, ¿no? Efectivamente, es difícil hacerlo, transmitirles esa necesidad y la importancia que tienen ese tipo de cosas. Pero bueno, en ello estamos, ¿no? Intentamos transmitírselo. El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria es activo, las delegaciones procuran acercarse a los estudiantes, el propio SOUCAN. El SOUCAN es el Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria. Entre todos, desde distintos puntos de vista y ángulos, tratamos de que cada vez hagan más cosas en esa dirección, ¿no? Exacto. Bueno, Rafael, háblanos también cuáles son las preocupaciones de los padres, cuáles son esas dudas que plantean, además lo hacen reiteradamente. Bueno, la verdad es que yo creo que muchas veces las dudas fundamentales es simplemente que el hijo elija bien, ¿no? Pero ese elegir bien es algo tan relativo, tan difícil de aconsejar, ¿no? Es decir, yo siempre vuelvo un poco a lo que he dicho antes, mis consejos son tranquilidad, es una decisión importante, pero hay que vivirla con tranquilidad. En la vida también se puede uno equivocar y también cabe la posibilidad, efectivamente, ¿no? Se puede rectificar, ¿no? Un año es un año de prueba, efectivamente, ¿no? son jóvenes y tienen tiempo por delante, ¿no? Entonces tampoco hay que vivirlo como algo angustioso, ¿no? Y luego, pues eso, un poco informarse, la información también es importante, y para eso la universidad está abierta, es decir, los padres pueden acercarse no solo el día de la jornada de puertas abiertas, cualquier día en las oficinas o bien en gestión académica, que estamos en las torres, las 3 torres son los edificios nuevos que se han construido, que le llamamos la Casa del Estudiante, porque están todos los servicios que más directamente tienen que ver con los estudiantes, ¿no? Entonces se pueden acercar por allí a gestión académica o al vicerrectorado mío, el de estudiantes, y siempre habrá personas que le informen, es decir, y preguntar toda duda que tengan, porque para eso estamos, ¿no? Sin conocer todavía los datos de inscripciones, ni prescripciones, ni nada de esto, obviamente, que todavía no es la fecha. Sí.
¿Cuáles son esas carreras al final más solicitadas que repiten y que veis un poquito por lo que van preguntando ya, que se vuelven otra vez? Sí, las carreras más solicitadas todos estos años atrás, históricamente, son pues fundamentalmente las de la rama sanitaria, medicina, enfermería y fisioterapia. Y algunas ingenierías, la ingeniería industrial, la rama de mecánica también es bastante solicitada, y luego magisterio en todas sus ramas también, ¿no? Son quizás los top, ¿no? Los más solicitados, ¿no? Y luego el resto pues más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Hay alguna carrera, algún estudio que queráis un poquito sacar adelante? Porque hay veces que la gente es más desconocimiento. El otro día, por ejemplo, el lunes estuvieron con nosotros Luis Alberto Fernández y una de las alumnas de matemáticas, y Jennifer Santamaría, nos hablaban de que, bueno, claro, tenemos la ventaja de que al ser pocos, siempre es una educación mucho más cercana, sí, ¿no? Y a veces grandes desconocidas, pero que están ahí. Realmente, la Facultad de Ciencias imparten ahora 3 títulos: Ingeniería Informática, el grado en Física y el grado en Matemáticas. El otro día hablaba con un compañero que es matemático y me decía, claro, la gente piensa que los matemáticos solo servimos para enseñar a otros matemáticos, ¿no? Y sin embargo hay un montón de matemáticos, y eso es verdad, que trabajan en los sitios más insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque es una formación de calidad, es una formación que ordena la cabeza, que te enseña a razonar, que te enseña a trabajar en muchos ámbitos diferentes con objetividad, con claridad, ¿no? Sí. Y bueno, todos esos son valores que a veces no se tienen en cuenta y que, como decíamos al principio, son muy importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que hay titulaciones que pueden parecer que van a tener menos salida profesional, etcétera, y luego se lleva una sorpresa, ¿no? Porque historia, por ejemplo, ¿no? Y además cada vez más este tipo de titulaciones, que a lo mejor uno lo piensa que están abocadas a la enseñanza, etcétera, pero cada vez más hay otras alternativas, ¿no? Es decir, hay gente emprendedora que en el mundo de la geografía, de la historia, de las artes, ¿no? Es decir, que en el mundo actual complejo en el que estamos, yo creo que los clichés de lo que hace 10, 15 años era un seguro de empleo, etcétera, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que hay que estar mucho más abiertos y hay titulaciones que dan soluciones y que dan posibilidades muy interesantes, ¿no? Aunque no sean las que tradicionalmente hemos pensado que era garantía de éxito, ¿no? Es decir, la garantía del éxito está en hacer lo que a uno le gusta y hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Creo yo. Eso es, y eso es lo que hay que enseñarles, porque además la que ahora puede tener una gran perspectiva de empleo, la que sea, puede que dentro de 5 años, dentro de 4, 6, que es cuando se termina al final esos estudios, pues no, y eso es lo que hay veces también tenemos que verlo. Yo creo que lo importante es preparar a los jóvenes para un mundo cambiante, ¿no? Y que tengan una serie de conocimientos que les permita seguir aprendiendo en su disciplina o en otras que cercanas, ¿no? Es decir, que esa predisposición a aprender es fundamental. ¿Y qué hay de las expectativas ya a nivel general, ya no de una carrera en concreto, sino los alumnos siguen confiando en los estudios universitarios, o vemos que se están decantando quizá por otras ramas? Bueno, yo el otro día en la jornada de padres les comentaba a los padres que yo como padre animaría a mi hijo, y así lo he hecho, a que estudie una carrera universitaria, siempre que el chaval pues quiera, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque aunque el paro juvenil es desgraciadamente altísimo, pero dentro de eso los universitarios son los que están mejor posicionados. Es decir, dentro del paro juvenil, los que tienen un título universitario pues están en mejor posición de encontrar empleo. Con lo cual, otra cosa es que igual ese empleo conlleve el estudio, ¿no? Pero claro, sí otra cosa es que ese empleo sea el empleo que él pensó cuando empezó. Sí, vamos a ser también un poquito realistas, porque muchos dirán, ¿no? Pero mi hijo esto no sé qué y no está de esto. Pero vale, pero dentro de la gravedad, ¿no? de la situación, yo creo que siguen siendo los universitarios los que están mejor preparados, ¿no? Yo creo que ese es un consejo que siempre daría a alguien que quiere, que tiene intención y que le apetece seguir estudiando, ¿no? También es verdad que la formación profesional ofrece cada día más soluciones también muy interesantes, ¿no? Y no solo eso, sino que además hay que pensar que los caminos no son cerrados, es decir, alguien puede empezar la formación profesional y luego decidir que quiere continuar y acercarse después a la universidad. Es decir, que las soluciones no son cajas cerradas, ¿no? No son caminos estancos, sino que existen posibilidades variadas, ¿no? Pero, en fin, yo lo que me toca como vicerrector de estudiantes de la universidad es animar a los estudiantes a que vengan a la universidad, ¿no?
Y una preguntina, ¿qué hay de ese mito de tú no vales para la universidad? Pues ¿Qué podemos decir de eso? Pues yo creo que eso cada vez está, bueno, yo creo que es un mito. Yo creo que casi todo el mundo vale para la universidad. Otra cosa es que la persona o el joven en este caso pues haya adquirido los hábitos de estudio suficientes para acercarse a la universidad, ¿no? Entonces el bachillerato es un poco el entrenamiento, ¿no?, de esos hábitos de estudio y de ese gusto por aprender, ¿no? Si no se ha adquirido eso en el bachillerato, bueno, pues entonces te va a acercar a la universidad. El bachillerato ya es la primera especialización que elegimos, claro, ya es cuando vamos acortando camino. Ya vamos acortando camino, ¿no? Entonces, si en el bachillerato se mantiene un ritmo normal, suficiente de estudio, se cogen hábitos, etcétera, pues yo creo que cualquier persona que hace un bachillerato normal pues puede venir a la universidad sin ningún problema. Bueno, vamos a seguir hablando de esa entrada a la universidad, pero ahora, bueno, de esa prueba, que no le queda tanto, ¿no? Es a mediados de junio. Eso es, las fechas son el 12, 13 y 14 de junio, porque me imagino que te refieres la selectividad o las PAU. Eso o es, las pruebas de acceso. ¿no? Sí, que cada vez las han pruebas, ido cambiando el nombre. Sí, el nombre riguroso son pruebas de acceso a la universidad, pero todo el mundo la conocemos familiarmente como la selectividad. Exacto. ¿No? Además han tenido muchos cambios a lo largo, ¿no?, de estos años. Bueno, ya llevamos una serie de años que se mantienen aproximadamente. Bueno, ha habido algún cambio, ¿verdad? Hace 3 o 4 años hubo algún cambio en la manera, también apareció lo que se llama la prueba específica, ¿no? Que permite puntuar hasta 14 puntos, no hasta 10, ¿no? Y que es una prueba voluntaria, pero que aquellos estudiantes que quieren ir a carreras con más demanda y que necesitan una nota para entrar, pues deben hacerla, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de medicina. Hablamos de medicina, de enfermería, de todas las que citaban. Bueno, actualmente telecomunicaciones no, pero en principio, ante la duda, yo a todos los estudiantes le aconsejaría que hicieran esa prueba específica, ¿no? Porque eso los va a colocar siempre. O sea, suma, nunca resta, ¿no? Exactamente, sí. Exacto. Eso es. Es decir, que siempre sería es decir, si has conseguido un 10, nunca vas a bajar, tendrás un 10, un 11 o hasta un 14, ¿no? Exacto. Vale. O sea que restar no resta. Bueno, ¿cómo hay que afrontar la selectividad? Bueno, yo creo que hay que afrontarla con tranquilidad, es decir... Dependiendo de cómo has hecho los deberes a lo largo del curso, claro, yo creo que si has hecho un bachillerato razonablemente bien, pues te puedes acercar a la selectividad muy tranquilo. De todas formas, fíjate, los datos son que el año pasado, por ejemplo, en junio, aprobó el 96% de los presentados. Y suele ir siempre en ese Y va siempre en ese porcentaje, es decir, yo me tomas la nota que queremos. Yo me atrevería a afirmar que aprobar la selectividad es fácil, sacar una buena nota ya empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, es fácil, claro, siempre y cuando la gente estudia para selectividad. Yo creo que sí, que la gente que se no es que vamos estudia. A ver si probamos. De hecho, ¿no? a lo largo de todo el segundo curso de bachillerato, los chavales que quieren y que ya lo tienen claro, pues estudian, se van preparando y los profesores los van dirigiendo, los orientan un poquito, etcétera, ¿no? Es decir, que es una prueba que se va preparando a lo largo del curso, aunque me imagino que, como todos, en las últimas 2 o 3 semanas, pues apretamos un poquito, ¿no? Y tratamos de... A mí sí me se ven esos nervios cuando te piden el DNI para poder entrar por la puerta. Sí, la verdad es que bueno, es un poquito... Imágenes, sí. Siempre es un poco impresionante. Yo creo que es una prueba que, bueno, pues que impresiona un poquito, ¿no? Porque también para ellos marca un final de ciclo, es aproximarse a un mundo diferente. Bueno, todo eso suma, ¿no? Todo eso suma. Pero bueno, yo creo que hay que acercarse con tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasa con quienes quieren salir fuera? En el caso de que no está aquí lo que queremos, que hay gente que... hay puertas, hay veces que hay miedo a salir fuera. Pues no lo sé. O incluso la gente que viene de fuera también a la universidad de aquí. No, yo creo que no, es decir, miedo no. Yo creo que, bueno, la Universidad de Cantabria tiene una buena oferta, pero como es lógico, no puede cubrir todas las titulaciones, ¿no? Entonces el estudiante que quiere salir fuera, pues lo único que debe hacer es quizás, tiene un plus de que necesita estar mejor informado, informarse de en qué universidades se imparte la titulación que a él le gusta, acercarse. Hoy día por internet hay una gran cantidad de información, no hay por
que ir físicamente a los sitios, ¿no? En general. Pero bueno, se debe informar lo mejor posible de qué universidad es la que le ofrece lo que a él le gusta y en mejores condiciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego también están los temas de dónde vivir, cómo vivir, en fin, se complica un poquito, ¿no? Para la familia, ¿no? Pero bueno, si se va haciendo con tiempo y se prevé, pues se resuelve. Tenemos todo el verano por delante. Tenemos todo el verano para buscar dónde quedarse, un colegio mayor, una residencia, un piso, cada uno según su gusto, ¿no? En la recepción de estudiantes por parte de la Universidad de Cantabria de fuera de esta comunidad. Bueno, pues nosotros recibimos estudiantes de otras comunidades, ¿no? No tengo aquí las cifras, no te podría dar datos, sí, ¿no? Pero lo que sí hacemos con ellos es, desde ahora estamos ya atendiendo a muchos padres que se acercan a preguntar cómo es el proceso, dónde podrían vivir sus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces procuramos darle toda la información para que todo el que quiera venir está bienvenido, ¿no? Uh-huh. Entonces procuramos facilitárselo lo más posible, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación un poco difícil, sí, en el sentido que tenemos en obra el Colegio Mayor de la universidad, mayor, pero bueno, hay una oferta de pisos que está bastante bien, la UIM tiene también a disposición su Colegio Mayor, en fin, que se soluciona el problema, ¿no? Hay solución. Hay solución. No hay que tener miedo. Además, a nada. Hombre, el campus de la Universidad de Cantabria casi se puede decir que está en un sitio privilegiado. Bueno, el campus de la... Y creciendo, además. Exactamente, el campus de la Universidad de Cantabria ha mejorado mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un hecho que ha sido el desarrollo del campus del Parque de las Llamas, que nos ha... Algo que se echaba de menos sí, hace años, sobre todo cuando lo comparabas con otras universidades. Claro, ¿no? Claro, era una universidad sin campus, porque realmente era muy lineal, ¿no? A lo largo de la Avenida de los Castros. La Avenida de los Castros ha mejorado su habitabilidad, ¿no? Porque ahora se ha convertido en una calle, se conduce despacio, se han puesto jardines en la separación, es decir, es más habitable, ¿no? Y el parque, claro, le ha dado un pulmón estupendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos ganado muchísimo en estos últimos 10 años, mucho mejor, ¿eh? Bueno, ¿qué carreras sobre todo viene la gente de fuera? No sé si ese dato tampoco lo tienes, ¿verdad, Rafael? Pues no tengo ese dato, ahí me has pillado, ¿eh? Ahí me has pillado, no tengo... Mira que lo estaba intentando yo, No tengo ese dato, siempre se ha hablado más de enfermería, pero bueno, quizás sea más un mito, ¿no? Que en realidad... Pues no lo sé, sinceramente prefiero no arriesgarme. No vamos a arriesgar, no me voy a arriesgar, ¿vale? Prefiero no arriesgarme, ¿vale? Exacto. Háblanos ahora... Hemos estado hablando, claro, de la entrada a la universidad, de cómo es ese proceso, ¿no?, de entrada, pero ¿qué pasa una vez que salen? Una vez que se van los estudiantes, ¿tenéis claro cómo ayudarles también ahí, no? Sí, bueno, la universidad tiene, procuramos atender a los estudiantes antes de entrar, una vez que han entrado y cuando ya están a punto de salir y después de haber salido también, si es posible, ¿no? Para eso quizás uno de los servicios que tenemos disponible es el COI. El COI es el Centro de Orientación para el Empleo de la Universidad de Cantabria y es un centro, un servicio donde se procura, tiene dos funciones fundamentales: orientar hacia el empleo, ayudar a los universitarios a encontrar su primer empleo, y luego también todo lo que son la gestión de las prácticas de los estudiantes en las empresas o en las instituciones, ¿no? Un aspecto muy importante porque la práctica de los estudiantes en las empresas es el primer contacto con el mundo empresarial, con el mundo laboral, digo empresas en general o instituciones, ¿no? Ayuntamientos, sí, etcétera, ¿no? Y bueno, pues realmente a lo largo del año gestionamos unas 2.000 prácticas, es decir, que 2.000 estudiantes de la universidad salen anualmente a hacer periodos de práctica entre 3 y 6 meses en las empresas e instituciones de la región. Y eso es realmente, desde mi punto de vista, un punto importante para adquirir empleabilidad, que quiere decir que la persona está cada vez más cerca de cumplir las condiciones para poder obtener un empleo, ¿no? Es una experiencia casi laboral, ¿no? Y es muy importante. Entonces, y el COI además está ya no solo para gestionar las prácticas, sino que también gestionamos ofertas de empleo. Es decir, que para universitarios hacemos una semana del empleo donde
organizamos visitas de empresas que vienen a recoger los currículums, hacer microentrevistas con los estudiantes para ir, bueno, pues para captar gente, ¿no? Es decir, y bueno, pues tratamos en la medida de nuestras posibilidades de fomentar esa orientación que necesita el estudiante hacia el empleo, ¿no? Tanto al empleo también como a la investigación, ¿no? En muchos casos a través de la propia universidad también. Sí, aunque son caminos son caminos diferentes, es decir, el COIE está más bien orientado hacia el empleo hacia afuera, y digamos que los estudiantes que están más interesados en la investigación, pues yo creo... Es más propio con cada departamento, exactamente, ¿no? Ese camino se recorre un poquito, el estudiante que tiene esa inquietud, pues se suele ir acercando a un profesor o a un grupo de profesores. A través de un doctorado, de un doctorado, formas, ¿no? Exactamente, o hace un trabajo fin de carrera ya dirigido por un profesor, ya un poco pensando en una posible continuidad, y se va gestando ahí, ¿no? Es una relación un poco más personal que se va gestando ahí en el contacto diario en los últimos cursos del grado, ¿no? Del máster, ¿no? En su caso. Exacto. Bueno, y luego está la parte de emprendedores también. Para los que si no es contratado, bueno, hay otra fuente importante y de la que se habla cada vez más en todos los sentidos. De hecho, ayer estuvo Manuel Estrada hablándonos de los cursos de verano, donde el emprendimiento iba a ser uno de los cursos, ejes, ¿no? Exactamente, en los distintos lugares. Exactamente. ¿No? El emprendimiento se ha convertido, en una opción importante para salir de la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, el emprendimiento hay que entenderlo, o al menos yo lo entiendo desde un punto de vista amplio. Es decir, el emprendimiento no significa que todos los estudiantes o todos los jóvenes tengan que acabar siendo empresarios, sino que lo que deben adquirir es una actitud emprendedora. Algunos de ellos terminarán montando su propia empresa, su propio negocio, pero el resto, que no lo haga así, esa actitud emprendedora le va a ayudar a encontrar un empleo a cargo de una empresa o de una institución, ¿no? Porque en definitiva esa actitud emprendedora significa una actitud proactiva, una actitud innovadora, que va a ser bien apreciada por cualquier empleador, ¿no? Que esté dispuesto a contratar a alguien, ¿no? Entonces nosotros como universidad tenemos, de hecho mi vicerrectorado, que tradicionalmente se ha llamado de estudiantes, pues actualmente se llama de estudiante, empleabilidad y emprendimiento, ¿no? Lo que quiere decir que el nuevo equipo rectoral pues quiere que el emprendimiento sea una pieza clave la Universidad de Cantabria, y para ello, bueno, pues lo que estamos tratando es de conseguir que se vaya permeabilizando, ¿no? en todo el tejido de la universidad, pues la idea de que el emprendimiento es un valor positivo que hay que ir adquiriendo. Y para eso también tenemos actualmente, como sabes, se ha creado un centro que se llama CISE, que es el Centro Internacional de Santander Emprendimiento, ¿no? Que es un centro tripartito que está formado, se ha creado mediante la colaboración del Gobierno de Cantabria, Banco de Santander y Universidad de Cantabria. Entonces el CISE es un instituto para el emprendimiento que tiene como misiones, por un lado, investigar en emprendimiento, en las técnicas de cómo conseguir que la gente sea emprendedora, ¿no? Pero también apoyar a los emprendedores y conseguir pues que aquellos estudiantes que demuestren o que tengan esas habilidades o que la hayan ido adquiriendo, pues puedan seguir una trayectoria que pudiera acabar en el éxito de tener una empresa o de fundar una empresa o bien de trabajar en una empresa, pero con esa formación adicional, ¿no? Y bueno, tenemos mucha ilusión y mucha esperanza de que consigamos en poco tiempo que el emprendimiento sea algo habitual en los estudiantes de la Universidad de Cantabria, ¿no? O sea, una actitud más en los estudiantes de la universidad. Estamos en ello. Bueno, pues esperemos que así sea y que se vayan cumpliendo por lo menos algunos de esos objetivos poco a poco. No sé qué más preguntarte ya, Rafael. No sé si hay alguna cosita que queramos avanzar o alguna cosina que queramos contar. Bueno, quizás hemos hablado de emprendimiento, un poquito de empleabilidad. En el tema de la empleabilidad también estamos trabajando. Una de las cosas que hemos hecho, que me gustaría comentar muy brevemente, habrás oído en la prensa que se ha creado el foro UC Empresa, ¿sí? Que es un foro cuyo lema es innovando en la relación y colaboración empresa-universidad. Es un foro abierto donde puede participar cualquier empresa de Cantabria y la idea es crear un clima, crear un foro, valga la redundancia, donde la universidad y las empresas nos relacionemos de manera abierta
y buscando innovar en nuestra relación. La Universidad de Cantabria mantiene muchas y buenas relaciones con las empresas, ¿no? En eso somos una universidad moderna y pionera en España, ¿no? Pero yo creo que se puede mejorar y entonces viene al hilo lo que cuento del tema de la empleabilidad. Uno de los grupos de trabajo del foro es el grupo de mejora de la empleabilidad de nuestros estudiantes, donde estamos reflexionando con las empresas sobre qué competencias necesitan los estudiantes o demanda el mercado laboral, pues para eso, para trabajar en ellas y para reflexionar en ellas para incorporarlas luego a nuestros programas, a nuestros grados y conseguir que los estudiantes se acerquen cada vez más a lo que demanda el mercado, ¿no? Y quién mejor que los contratantes, que las empresas para comentar esas ideas, y para hablar de esas cosas. De qué es lo que se requiere. Muy bien. Muchas gracias, Pues Rafael. Nada, ha sido un placer. Cualquier duda, cualquier problema, en el edificio de las Tres Torres está ese vicerrectorado de estudiantes, Totalmente. Empleo y emprendimiento, ¿verdad? Eso es, empleabilidad. Muy importante, sobre todo en estas fechas. Sí, señor. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.